Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. De Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 34 en adelante. Pedro tomó entonces la palabra. Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que le es grata cualquier persona que le teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Él ha enviado su palabra a los israelitas, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después de que Juan predicó el bautismo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo cuanto hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, de cómo le dieron muerte colgándole de un madero, de cómo Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos de él. Después que resucitó de entre los muertos, él nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que Él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de que quien crea en Él alcanzará por su nombre el perdón de los pecados. Algunos aspectos muy importantes que debemos de tener, y me gusta mucho, y lo repito yo mucho, la primera frase: Dios no hace distinción de personas. Dios no hace distinción de personas. Somos nosotros quienes hacemos la distinción de las personas. Y a veces ni cuenta nos damos, pero caemos mucho en el error de estar distinguiendo a los hermanos, tratando de separar, haciendo jerarquía, divisiones. Dios no es así. Dios no hace distinción de personas. Y seguramente ya alguien me va a estar diciendo: pero padre, eso suena un poco raro porque nosotros vemos que no, Dios no hace la distinción. Somos nosotros quienes hacemos la distinción, e incluso te lo digo todavía más. Cuando se trata de tener una relación con Dios, Dios a todos nos ama por igual y Dios a todos quiere darnos su espíritu por igual. Pero la apertura y la obediencia que nosotros tenemos hacia Él es diferente, y esa depende de cada uno de nosotros. Es como si Dios fuera una fuente de agua. Es la misma fuente de agua para todos, pero cada quien se va a acercar con una vasija, con una jarra de agua para tomarla, y va a depender la cantidad de agua que tú tomes dependiendo de qué vasija es la que tú acercas a la fuente. Dios no hace distinción, somos nosotros. Y en este texto vamos a ver con claridad, en este y en el que sigue, cómo la palabra de Dios se le revela y debe de ser predicada absolutamente a todos, porque Dios ama a todos por igual. A veces traemos hasta la médula que escucho personas que me dicen: padre, ore por mí, usted que está más cerquita de Dios. No, Dios es el mismo para todos. En tal caso digan: padre, ore por mí, usted que es más obediente. Ahí sí ya nos da pena decir eso, porque sabemos decir eso es decir que yo soy desobediente. Padre, ore por mí, usted que sí ora, usted que sí tiene fe, usted que sí cree, usted que sí confía. Es decir, yo voltearía y le diría: ¿y tú por qué no obedeces? ¿Y tú por qué no tienes fe? ¿Y tú por qué no confías? ¿Y tú por qué no oras? Dios no hace distinción, es el mismo para todos. Ahora, pensemos un poco en Cornelio. Bueno, en Cornelio y Pedro, los dos obedecen. Por eso Dios se manifiesta igual a ambos, por la obediencia.
A pesar de que Cornelio no tenía la plenitud de la revelación o que no tenía la fe completa, el hecho de que él oraba a Dios, a algún Dios, a Dios, y que hacía obras buenas, Dios lo escuchó. Pero Dios se le reveló y él obedeció, mandando traer a Pedro. Pudiéramos decir que la instrucción fue: tienes que estudiar, tienes que conocer la verdad. Y Cornelio obedeció, invitando a su vida a la verdad. Pedro también obedeció a Dios. Por eso vemos que Dios se mueve entre los que le obedecen. No porque Dios haga una distinción, sino la distinción la hacemos nosotros si decidimos obedecer o no. Bien, pensemos en Cornelio. Cornelio tenía oración. Él oraba a Dios. Cornelio tenía obras buenas. Él hacía muchas obras buenas de tal manera que era reconocido por todos los judíos. O sea, él oraba y hacía obras, pero le faltaba el conocimiento. La importancia de conocer, la importancia de educarnos en la fe, la importancia, Dios quiere bendecir más a Cornelio, pero necesita Cornelio conocer la verdad, necesita Cornelio estudiar, necesita Cornelio tener ese conocimiento, el completar su fe y no quedarse solamente en un nivel. ¿Alguien pudiera entender esto? Sí, pues él no era cristiano. No, pensemos también entre los cristianos. Hay personas que son muy piadosas, que oran, rezan mucho, oran mucho. Hay personas que ayudan mucho a los hermanos, pero a la hora de que les haces una pregunta de fe, no saben, ni siquiera saben a veces por qué hacen lo que hacen o por qué rezan lo que rezan. O una vez escuché a alguien que decía algo en una oración que no me cuadraba y le pregunté y tenía toda una idea equivocada. O sea, no es suficiente la oración y las obras. Si queremos nosotros crecer en la plenitud de nuestra fe, en la realización interior, necesitamos también hacer un esfuerzo para crecer en el conocimiento. Ahora, cuando Pedro llega, Pedro empieza a darles el querigma. Y nuevamente, pudiera yo detenerme a repasar con ustedes cada vez que aparece estas predicaciones querigmáticas, pero ya hay unos videos de eso, por favor. Si todavía no los has escuchado, este es el momento. Esos videos son muy, muy importantes. No los videos, el querigma. Tienes que escuchar el querigma, entender el querigma. ¿Qué es el querigma? ¿Cuáles son las verdades fundamentales que se empiezan a mover en cada predicación y que están como fundamento de toda nuestra doctrina? Porque es la predicación apostólica que aquí vemos en Hechos de los Apóstoles que se repite. Es lo fundamental. Entonces repasa el querigma. Hay muchos libros, hay muchos manuales, hay muchas predicaciones, incluso te digo, hay hasta unos ejercicios cuaresmales que yo hice que se titulan así, el querigma. Es importante que lo puedas entender, repasar, memorizar los puntos, los movimientos, esas 5 verdades que son ejes en un progreso de experiencia de Dios. Ahora, algo que presenta como novedad Pedro en este momento, que le está hablando a un pagano que creía de una u otra forma en Dios, le dice: como vosotros sabéis, ustedes saben, ustedes conocen lo ocurrido. Pedro parte de un conocimiento que ellos ya tienen, y así es la evangelización, partir desde la vida de quien está escuchando. Porque de una u otra forma, todos, absolutamente todos, somos testigos de la necesidad que tenemos de Dios. No porque no lo hayan dicho, sino porque nuestro corazón lo sabe. Esto es muy importante y es a veces el éxito de muchos retiros querigmáticos de sanación, de iniciación cristiana, del bautismo en el Espíritu, que son retiros testimoniales, donde al hablar ellos de la vida de ellos mismos, del testimonio, es lo que ellos también, los participantes, encuentran en eco. En las universidades quitamos esto y simplemente queda como un conocimiento intelectual. El estudiante es el que tiene que hacer el esfuerzo de poder llevarlo a la práctica. En estos videos, por el tiempo, y además sería demasiado aburrido estar escuchando mi testimonio, tendría que traer mucha gente, pero tienes que entender esto. En la evangelización parte de una experiencia que tú compartes
como la que la persona que te escucha también tiene. Cosas o aspectos que podemos nosotros entender de este texto es, número 1, Dios no hace distinción de personas. Nosotros sí hacemos distinción a la hora de escucharlo, a la hora de obedecerlo. Recuerda, no es por Dios. Dios a todos nos ama por igual. Somos nosotros los que llevamos una vasija diferente cada vez que nos acercamos a Él. Segunda pregunta, ¿le obedecemos a Dios? ¿Somos tan dóciles que le obedecemos para ir a un lugar donde Él nos envía o para invitar a alguien en nuestra vida? ¿Somos obedientes cuando se trata de hablar y de compartir, como cuando se trata de escuchar y aprender? Tercer pregunta, en Cornelio vemos estas 3 áreas. Hace falta una más, que más adelante se va a ver. Pero en este momento, Cornelio tiene oración. ¿Nosotros tenemos oración? Cornelio tiene obras de misericordia, hace hechos. ¿Nosotros tenemos obras de misericordia en nuestra vida? Y Cornelio está buscando conocimiento, instrucción. Nosotros estamos buscando conocimiento, instruirnos y crecer más en nuestra fe día con día. Las 3 cosas son muy importantes. Si nosotros logramos entender, ser obedientes, nos daremos cuenta que tenemos un Dios tan grande como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, como el Dios de Pedro, de Pablo, de Santiago, de los apóstoles, porque Dios no hace distinción. Quienes hacemos la distinción somos cada uno de nosotros a la hora de responderle a Él. Que tengas un excelente día.